Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre la distribución de las raíces en un tiesto, es decir, sea un tiesto de barro o uno de plástico. Una de las ventajas del tiesto de barro o maceta de barro es la óptima respiración del terreno, es decir, que absorben el exceso de humedad y lo pierden a través de sus paredes, permitiendo a su vez que el aire y el oxígeno entren a la tierra y al sistema radicular de la planta. Y la otra ventaja es el magnífico valor ornamental que tienen estos tiestos o macetas, al ser pues de un componente natural, no daña a la planta. Ahora vamos con una de las desventajas del tiesto de barro, y es que tiene demasiada pesadez, es decir, que las macetas suelen ser muy pesadas y con la tierra incluso aún más, pero estos son inconvenientes un poco mínimos. Y otro inconveniente, otra desventaja de estos tiestos es la fragilidad que tiene la misma maceta. No la podemos colocar en cualquier lugar si hay animalitos o niños porque nos pueden botar nuestra maceta. Tenemos que mantenerla en un lugar, puede ser alto, para que nadie la toque y no se vaya a dañar la planta que tengamos ahí. Y ahora otra desventaja es la peor distribución de las raíces, que esto es lo peor de las macetas de barro. Pero esto podemos controlarlo a la hora, por ejemplo, el único inconveniente es a la hora de trasplantar la planta, porque si ya la tenemos un año en la maceta de barro, las raíces se suelen pegar en la maceta, al ser un componente natural el barro y refrescante. Las raíces del cactus, suculenta o cualquier planta, se va a añadir a las paredes de la maceta. Y a la hora de trasplantarlo vamos a lastimar todo el sistema radicular de raíces. Entonces ese es el inconveniente que muchos le dan a la maceta de barro. Pero esto lo podemos hacer, por ejemplo, si la maceta ya está muy con mojo o dañada o algo, la podemos quebrar y el cactus va a salir entero con su raíz. O podemos simplemente hacerlo normal, quitarla y no regar el cactus en lo que lo hemos trasplantado durante, por ejemplo, una semana. Y así pues se curan las raíces que hayamos dañado a la hora de quitarlo en el tiesto de barro. Y básicamente eso es todo en el tiesto de barro, sus ventajas y sus desventajas. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de un tiesto de plástico o de otros materiales impermeables. Bueno, empecemos con las ventajas y desventajas de las macetas de plástico. Una de las primeras ventajas es la ligereza que tiene este tipo de macetas. Es decir, a la hora de manejar lo que es el trasplante, es mucho más fácil ya que la raíz sale compacta, enterita, incluso como enrollada. No sé si ya han visto algunos cactus así. Y es mucho más fácil a la hora de trasplantar. Y otro de los factores de ventaja es que son irrompibles en lo que cabe, porque también un mal golpe las puede llegar a quebrar, y también el sol continuo llega a tostar demasiado lo que es el plástico y con ello se quiebran. Aquí les estaré poniendo una imagen de cómo con el tiempo va tostando el sol a lo que es el plástico en los cactus. Ahora vamos con una de las desventajas, mejor dicho, de los tiestos de plástico para nuestros cactus, suculentas o cualquier otra planta que tengamos en estos recipientes, y es la mala oxigenación. Es decir, que al ser de plástico el oxígeno no entra en la tierra, por lo cual la oxigenación de las plantas no es muy buena en este tipo de macetas. Otra desventaja es el riesgo de embalse de agua, y este sí es bastante alarmante y muy preocupante, porque tenemos que aprender a regar nuestros cactus debido a su tamaño. No vamos a regar con la misma cantidad de agua este pequeñito que es un poco más grande, o que este otro que ya tiene incluso una colonia. Vamos a regar considerablemente para evitar estos embalses de agua, que es ir acumulando agua tras agua tras agua, porque los cactus, acuérdense que ellos retienen la humedad y con tanta humedad llega la pudrición. Entonces, a la hora para evitar estos embalses,
hay que tener en cuenta la tierra de los cactus. Hay que usar siempre tierra especial para cactus. Sea suelta con muchos minerales. Aquí tengo piedra pome, humus de lombriz. Ahí también lo que es arena, le mezclo arena de río. Y también hay madera descompuesta, puede ser vermiculita, le podemos añadir también carbón. Y esta es la tierra ideal para los cactus. Los cactus no son como otras plantas que pueden en cualquier tierra, no. Ellos tienen que tener tierras muy drenadas para que no se encharquen ni nada de eso, crezcan así de bonitos. Y siempre en la base, antes de echar la tierra preparada, recuerden echar una base, ya sea de carbón, puede ser piedras normales, para que sea una fuente de drenaje aquí abajo, porque así la humedad la van absorbiendo las roquitas que ponemos abajo. Incluso podemos usar también corchos, hay personas que usan corchos de esos que traen los muebles y los ponemos de base, luego posteriormente echamos la tierra y sembramos nuestro cactus normal y no habrá problema de embalse de agua. Otro de los problemas también graves, desventajas de los tiestos de plástico, es el riesgo de calentamiento excesivo de la tierra, ya que el plástico se calienta demasiado rápido con el sol, por lo mismo que les dije, llega incluso a tostar la maceta de tanto tiempo de exposición al sol, y eso mismo hace que se caliente la tierrita de los cactus, de nuestras plantas, y eso es muy dañino para ellas. Pero si vives en un lugar que es fresco y el sol es tenue, no es como este que tengo aquí, entonces no habrá problema que tengas macetas de plástico y te van a durar mucho tiempo. Ahora hablemos de un tipo inusual de macetas que casi muy pocos jardineros usamos, al menos los que tenemos nuestros cactus al aire libre, y es el tipo de cerámica, las macetas de cerámica. Una de las ventajas de estas macetas de cerámica es que tienen una elegancia y una perfecta decoración para interiores. Por eso digo que casi no lo usamos los que tenemos cactus a la superficie. Más sin embargo, porque casi nunca traen orificio y la pudrición es mucho más rápida en ellas. Y otra de las ventajas es que tienen protección de las raíces de las plantas en factores extremos. Este tipo de macetas se recomienda mucho en los lugares donde las heladas son demasiado habituales, es decir, un lugar muy fresco o mucho frío. Evitan que la humedad penetre en las raíces. Así que tiene buenas ventajas la cerámica. Y las desventajas de estas lindas macetas, yo tengo algunos cactus ahí, pero porque tienen drenaje. Por eso tengo cactus en ellas. Es raro los que no tengo con drenaje. Por ejemplo, este pequeñín no lo tengo con drenaje. No tiene orificio de drenaje, pero mejor porque quiero que brote raíces. Y la humedad es buena para que broten raíces los cactus. Bueno, las desventajas es que son más caras. Y otra desventaja también es que, al igual que las macetas de barro, son muy frágiles. Si se caen, hasta ahí llegaron. Como les decía, otra desventaja es el drenaje no siempre es posible. Pero existen máquinas en las que podemos hacer nosotros mismos el orificio de drenaje y no hay ningún problema, podemos utilizar cualquier cerámica que nos guste para maceta. Todo es maceta. Pero en caso que no tenga drenaje y no podamos hacérselo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo regamos la plantita. Agua adecuada, porque si nos pasamos aún con la base de drenaje que les dije que podemos poner antes, carbón, piedra triturada, piedra pome, vermiculita de base, siempre se nos va a pudrir la planta si no hacemos un buen riego, el riego adecuado. Así que bueno, estas fueron las ventajas y desventajas de los tiestos o macetas en los que podemos tener nuestras plantitas. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartirlo con alguien más para que sepa qué macetas sí y qué macetas no. Y tú valorarás, depende de tu clima, tus opciones y todo, qué maceta utilizarás, cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, otro que podemos hacer es la de solo sean de sombra. Podemos utilizarla en plástico para que no se preste con el sol y duren más las macetas. Y el barro lo podemos utilizar a pleno sol porque es un poco más resistente. Así que no olvides suscribirte a este canal, ahí donde dice suscribirse,
También activarle la campanita porque así te avisa cuando yo subo un nuevo video. Y darle me gusta a este video. Compártelo con más amantes de los cactus, de las plantas, para estar más informados sobre qué tipo de macetas debemos usar. Hasta la próxima.